es Universidad Católica de Chile Televisión. Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Buenas noches. Cuando el doctor Patricio Rojas aceptó ser el primer ministro de Defensa del presidente Elwin, sabía perfectamente que se metía en una camisa de 11 varas. Ministro, después de 2 años de gobierno, ¿usted cree que va a ser el último ministro de Defensa de Elwin? Yo voy a decir que la experiencia de 2 años todavía me tiene muy optimista y digo como el padre Hurtado, contento, señor contento. Ese es mi estado de ánimo. Curioso ese estado de ánimo, porque usted siempre da la impresión de estar enojado más bien. Bueno, es que a veces la gente podría pensar, si yo me riera mucho, de qué me río cuando aparece que tengo diversos problemas que yo creo que se magnifican en relación a su verdadera importancia. Pero también hay algo de naturaleza y psicología en un rostro que no es precisamente el de un cómico. ¿Pero usted tiene tan mal genio como aparenta? ¿O es una actitud que asume? Si usted fuera el ministro de Salud, seguramente estaría con otro talante. No, creo que me ganaría un premio de mal genio entre las figuras políticas de Chile en nuestra historia. Yo creo que hemos tenido otros temperamentos más fuertes. A propósito de política, usted, médico, experto en salud, funcionario internacional durante tantos años, fue ministro de Educación también, fue el último ministro del Interior del presidente Frei. ¿Se siente usted un político o un técnico? Bueno, hay opiniones que en el último tiempo que en relación al sector defensa han dicho de que debe ser un técnico quien esté allí con ese carácter. La verdad es que yo no comparto esa opinión. Creo que hay aspectos técnicos muy importantes, pero los ministros en todas las carteras desempeñan roles esencialmente políticos. Y yo soy un ministro político que pretende tener una buena información técnica. Hagamos un pequeño paréntesis con el político entonces. Me interesa saber cuál es su juicio como político respecto a lo que se está debatiendo en cuanto a que haya 4 años reelegibles o que el presidente Elwin prolongue su mandato. Bueno, la Constitución... O que se mantengan los 8 años que la Constitución dispone claramente que son 8 años a partir del año 94, o sea, eso no se ha cambiado. Yo hace un tiempo atrás, cuando se planteó esa posibilidad de discusión nacional, sugerí y todavía mantengo mi idea de que en forma permanente es más conveniente para nuestra experiencia histórica y política del pasado y nuestra situación de grandes lecciones que hemos aprendido todos en la clase política, que para hacer coincidir la fecha de presidente de la República de elección con la de diputados y la renovación del Senado, el mejor periodo es mantener 4 años con reelección. ¿Eso por significaría supuesto que eso no reelección? excluye a nadie de reelección. ¿Incluye al presidente Elwin? Por supuesto, si la Constitución establece en forma permanente que es periodo de 4 años con reelección, no veo cómo podría haber un artículo de transitorio que diga se excluye la posibilidad del presidente Elwin. Ahora, en ese caso, usted piensa, ya estamos fantaseando en política, ¿piensa que los demás de su Partido Demócrata Cristiano le cederían el lugar a Elwin? Ese no es un debate que se haya planteado al interior del partido. No, yo sé que no, lo que usted piensa. Yo creo que las situaciones están bastante bien perfiladas respecto de candidaturas dentro de la democracia cristiana y con legítimo derecho quienes pueden tener una gran fuerza electoral y una gran victoria el año 93 para empezar un periodo presidencial de concertación a partir de 1994. ¿Usted sigue siendo el generalísimo de Saldívar? No, de ninguna manera. Dejé de serlo cuando me incorporé al gobierno, fui su generalísimo, nada más que en su campaña senatorial, de la cual me enorgullezco mucho de haber podido contribuir a su triunfo, siendo él el principal gestor de su victoria como senador, pero en este momento estoy dedicado a la cartera de defensa y nada más. ¿Cómo es habitualmente su trato personal con el general Pinochet? Mire, el trato con los 3 comandantes en jefe está basado en los mismos principios desde el comienzo. Respeto mutuo,
comprensión de la posición de uno y otro y en ningún caso interferencia jerárquica. Yo soy un hombre de la ciencia y de la tecnología y creo de la vida académica. Creo que la jerarquía emana sin duda alguna de las capacidades individuales, sin duda, pero cuando llega el protocolo eso ya obliga a que quien va primero y quien va segundo va segundo. ¿Tienen un trato fluido, un trato fácil o realmente la imagen que tiene la opinión pública de usted y él es la... Como yo voy a escribir mis memorias de este periodo de ministro de Defensa cuando salga del ministerio y voy a ser un buen vendedor de mi libro, voy a colocar allí muchas cosas que la opinión pública desconoce, pero yo diría que en ningún caso son conversaciones duras, ásperas, de roce o ni menos de enfrentamiento, jamás lo han sido. Diferencias de opinión sí, es natural. El general Pinochet es un hombre que emana mucha fuerza, tiene una enorme fuerza, ha tenido mucho poder. Sinceramente, ¿no le intimida un poco a usted? Mire, yo he tratado afortunadamente en la vida me ha dado la oportunidad de tratar con varios presidentes chilenos, trabajé con Eduardo Frei, pero conocí varios otros presidentes de Chile, inclusive a don Carlos Ibáñez cuando era presidente, como presidente de la FECH, me tocó ir a verlo a La Moneda. Y desde entonces he tenido oportunidad de alternar con muchos mandatarios en toda América Latina y en otros países, y la verdad es que, bueno, tengo el respeto por quien fue gobernante de Chile durante 17 años, pero eso no obstaculiza una relación como la que corresponde entre ministro de Defensa y comandante en jefe. O sea, ¿no lo intimida, no lo cohíbe usted humanamente? No, de manera alguna. También él es una persona que tiene salidas muy originales, graciosas. ¿Usted se ríe con él o no le hace ninguna gracia? Mire, a las salidas de Pinochet. Hemos hecho a veces intercambios de chistes, aunque la gente no se lo crea. ¿Verdad? Así ha sido. ¿Él sobre usted y usted sobre él, de cuenta? Chistes de política, ¿ya? En que giran todos los aspectos de los chistes políticos que son uno de los buenos ingredientes de la vida chilena y así mismo como en toda parte del mundo. Pero yo le insisto, es una conversación fluida, es una conversación informada, es una conversación con experiencia y es una conversación centrada en el mejor deseo de él de tener una institución ejército cada día más perfeccionada y más profesional, y de parte de nuestro gobierno tener instituciones armadas perfectamente dentro de un marco constitucional y legal. En las relaciones ejecutivo-ejército, son las que yo me centro porque es donde se han visto mayores conflictos, se ha planteado siempre que hay otros interlocutores que no son el ministro de Defensa, a quien le correspondería por la ley, sino que otros ministros de Estado, precisamente el ministro Correa, el presidente de la Cámara, Edgardo Benninger, sí, que tienen relaciones o directamente con el general Pinochet o con su asesor, que es el general Ballerino. ¿A usted le molesta en verdad que existan esos conductos irregulares? Mire, Raquel, hay que hacer una aclaración bien importante en esta materia porque hay mucha confusión. Hay dos planos de relaciones a nivel gobierno, Fuerzas Armadas, sociedad. Uno es el institucional. Ese tiene conductos regulares, establecidos. Ese está dado por el presidente de la República, que es el jefe de Estado y por lo tanto el jefe de las Fuerzas Armadas. Dos, por el ministro de Defensa Nacional, que es su secretario de Estado y que tiene su representación en el ámbito de las instituciones dependientes de acuerdo a la Constitución política. Y tres, según el comandante en jefe. En ese plano institucional, esa relación debe ser así porque se basa en una reciprocidad. Las instituciones armadas son muy celosas de que el conducto que ellas tienen a su vez para expresar su opinión con el resto del gobierno o con el Ministerio de Defensa o con el poder político o con las instituciones como el Congreso Nacional se canaliza exclusivamente a través del comandante en jefe. Las instituciones armadas no tienen otro interlocutor válido, legal, que el comandante en jefe. Es su voz la que... Correcto, eso es lo oficial. Yo le pregunto por lo oficioso. Es que hay que separar en ese no hay interferencias de nadie en el conducto comandante en jefe, ministro, presidente o comandante en jefe, presidente, si ese es el camino que se elige y se acepta.
Ahora, hay otro plano, ese no es el institucional, es el cívico-militar, la relación cívica-militar, que sí tiene una cantidad de formas de relación, instancias sociales, diplomáticas, académicas, de seminarios, de temas técnicos, en donde hay, y nosotros como gobierno hemos estimulado extraordinariamente todo ese contacto. Y no solo es el general Ballerino el que hace ese contacto. Los contactos Yo sé que el mundo académico existe. Los contactos del general Ballerino, se lo repito, se registran en el plano de las relaciones cívico-militares y están limitados a ese plano. Ahora, los contactos institucionales son los que corresponde a comandante en jefe con nivel ministro. Por eso el general Ballerino no es mi interlocutor es el comandante en jefe. Ahora, las relaciones, usted ha planteado como que la camisa de once varas ha sido mucho menos complicada de lo que muchos podían esperar. Usted, sin embargo, si usted lee la prensa del último mes, en todas las revistas de actualidad, se hacen largos análisis respecto a lo complicada que está la situación del gobierno con las Fuerzas Armadas y de las consecuencias que eso podría tener. En realidad se habla de las Fuerzas Armadas, pero se refiere más explícitamente al Ejército. Se han usado adjetivos como beligerantes, tensas. Raquel, aquí nos encontramos ante una situación que se nota siempre la diferencia entre la historia reciente y la historia vista de largo plazo. La historia reciente que escriben los medios de comunicación y que yo respeto mucho y hablo demasiado frecuentemente, aparezco demasiado en las pantallas, no soy yo el que ando buscando ese tipo de contacto tan diario, es una. Pero si nos fijamos en la historia de Chile, son los historiadores los que describen efectivamente las grandes tendencias y situaciones históricas del país. Yo creo que en el registro de la información diaria de los medios de comunicación hay una influencia que tiene el sesgo de lo noticioso. Cuando yo digo que nuestros infantes de marina van a ir a Camboya, no tiene el mismo sesgo que si se crea una situación de tensión o un incidente como el de las armas a Croacia. Es evidente, no tiene el mismo tratamiento periodístico. Pero yo espero confiado lo que va a ser la visión de largo plazo de este periodo, y en el que esta situación, después de un régimen militar prolongado, la democracia fue capaz y las Fuerzas Armadas tuvieron la voluntad y la actitud correspondiente de ajustarse a roles dentro del marco institucional que las rige. Ese es su discurso, ministro. Yo lo voy a invitar a que nos detengamos un minuto y enseguida entremos a ver un poco los detalles de cómo ha sido esta relación en la práctica. Muy bien. ¿Histórica sobre el tema que estábamos hablando? Por supuesto. Yo quisiera hacer una acotación histórica. Es el caso del presidente Manuel Montt en Chile. Hay que recordar que Manuel Montt, en su época, y siendo presidente, el grito de la calle y los escritos de la época decían una cosa muy dura. Era: viva Montt muerto, muera Montt vivo. Eso era durísimo, de la época, contemporáneo. ¿Y cuál fue el juicio histórico de Chile sobre Manuel Montt? Un gran presidente, el hombre que construyó, entre otras grandes obras, creó la Universidad de Chile, hizo grandes adelantos de toda nuestra situación de vida y organización de país. ¿Usted piensa que va a cumplir un papel así de histórico? De cómo tratan a unos mandatarios en su momento de vida directa y su contacto coetáneo con la visión histórica es lo que yo creo que... Pero la verdad es que no es el presidente quien está siendo cuestionado en este tema en general, sino que el ministro de Defensa. No, yo me refería a lo que es la diferencia entre la visión coetánea y la visión histórica. Correcto. Me interesa que pensemos un poco en la serie de hechos que se han sucedido en el último tiempo y que culminan hoy día con la reunión del presidente de la República con el general comandante en jefe del Ejército, reunión que fue solicitada por el general Pinochet para quejarse de usted, y reunión a la cual usted no asistió. ¿A usted le gusta Olga Guilló? ¿Sí? ¿Va a cantar?
No, voy a decir cuál es el nombre de la canción que describe la situación de hoy día. Se acabó. Se acabó. Cuénteme qué pasó el día martes. Está todo terminado, ha existido una conversación afable y el gobierno no hace otra. El ministro secretario general de gobierno ha declarado que no tiene nada que añadirse a la declaración del día jueves de la semana pasada. Sí, pero el general Pinochet anunció que iba a hacer esa petición de audiencia que se realizó hoy día para quejarse de usted, de su conducta, de lo que usted había informado respecto a la reunión anterior. Entonces, supongo que eso lo hizo. Hay que conocer también lo que acaba de declarar esta noche el general Pinochet a la salida de La Moneda para comprender bien lo sucedido. ¿Esta sí era una reunión reservada? Bueno, yo creo que era una reunión en la que se ha convenido no dar a conocer íntegramente su contenido y por lo tanto yo voy a respetar absolutamente esa posición. Correcto, se acabó, dice usted. Hablemos del martes. En fútbol había uno que decía no pasó nada. Hablemos del martes, de ese almuerzo en que se reunieron los altos mandos, los comandantes en jefe de todas las ramas de la Fuerza Armada y Carabineros. ¿Qué información tiene usted? ¿Usted se refiere a la invitación a almorzar del comandante en jefe de la Armada? Bueno, esa es una reunión social que se hizo a instancia del comandante en jefe, que está de viaje a España a una reunión de jefes navales iberoamericanos y al presenciar la partida que va a dar el rey don Juan Carlos a la regata Cádiz-Puerto Rico, que va a ser fue un almuerzo participa social, la Esmeralda. Sin ningún alcance en relación con el trabajo de cada cual y con sus ramas. Absolutamente social, en donde por supuesto se comentan todos los asuntos que son de preocupación o de interés de los participantes. Los señores comandantes en jefe no son personas que no tengan una formación completa de la preocupación y despreocupación del acontecer nacional, por supuesto. Usted ha sido acusado por algunos sectores de opinión de endurecer innecesariamente la mano o el tono frente a los temas con las Fuerzas Armadas, que en lugar de convertirse en una especie de defensor de la defensa, en un relacionador público, parece ser el que crea los conflictos. Por ejemplo, la semana pasada Carabineros se quejó públicamente porque usted dijo que en la reunión con el general Stange se le había llamado enérgicamente la atención por los problemas relacionados con los desencuentros entre investigaciones y Carabineros. Yo quiero saber, porque fue negado que así fuera, ¿es efectivo que usted le llamó enérgicamente la atención? Otros testigos de la conversación dicen que fue una conversación muy cordial. Yo creo que cuando un hombre tiene una historia de servicio público, y perdone la falta de modestia en este sentido, y haber sido también ministro de Interior encargado y responsable constitucionalmente, legalmente, del Carabineros y de investigaciones en La Moneda en los años 69 y 70, uno tiene un récord, como dicen en Estados Unidos, de conducta, y son las conductas las que hablan. Yo creo que los hechos de mis relaciones con Carabineros, que son antiguos y prolongados, hablan claramente de lo mismo que durante los 2 años de gobierno, de todo lo que se ha hecho por recuperar una situación institucional de Carabineros bastante deteriorada. Luego hay una situación evidente y que el público percibía de una descoordinación que se estaba provocando ya situaciones tan delicadas como un presunto seguimiento al señor presidente de la Corte Suprema. Ante una situación que tendía como a crecer y a provocar situaciones hasta de posibles dificultades en la calle, bueno, entre dos servicios policiales es evidente que se hace necesario llamar la atención a quienes no cumplen las instrucciones de cooperación y de coordinación que han recibido. O sea, usted con esa respuesta me ratifica que es efectivo, que usted le llamó enérgicamente la atención al jefe de Carabineros y que se lo merecía. Nosotros hicimos, y yo particularmente, hice un llamado de atención a que se tenía que redoblar el esfuerzo y el control que cada institución debe tener de todos sus hombres para que su conducta funcionaria se ajuste a lo que está establecido en los reglamentos y en las disposiciones de cooperar entre las policías.
Yo estoy de acuerdo, ministro, que en realidad la situación entre Carabineros e Investigaciones había llegado a un extremo inaceptable. Lo que yo quiero es que usted me diga si usted consideró necesario hacer saber a la opinión pública que le había sido llamado enérgicamente la atención al comandante, al general de Carabineros, al director general de Carabineros. Mire, de nuevo por formación... Parece una actitud humillante. De nuevo por formación hay que decir claramente la cosa. No creo en instituciones perfectas. Luego, ni Carabineros, ni Investigaciones, ni el gobierno, ni el Parlamento son instituciones perfectas. Yo no me creo partícipe de ninguna institución perfecta. Somos seres humanos, podemos errar. Segundo, de mi experiencia personal y de mi formación he aprendido mucho más de algún llamado de atención, como corresponde, en el tono que corresponde y en la condición de positiva con que se puede hacer una observación de crítica, que de una loa reiterada o de un aplauso generalizado, porque las loas y los aplausos pasan y no dejan experiencia. Y la duda, ministro, es si es prudente, es respetuoso darle a conocer al país que se produce una situación. Yo entiendo que entre las cuatro paredes, si ha habido situaciones criticables, se hagan saber. Es su papel, es su obligación. Pero ¿es correcto hacerlo saber al país entero? Es que la calificación de enérgico llamado de atención, yo creo que se ha tomado con una connotación de severidad o de admonición o de amonestación. Eso así suena. Que no corresponde. No, pero entendámonos bien. En el castellano, en los reglamentos, la amonestación verbal existe. Y el jefe de Carabineros y el jefe de Investigaciones pueden ser amonestados verbalmente por su superior, que es quien señala la ley. Pero eso no ocurrió, jamás ha habido eso. Se ha hecho un llamado de atención para que los jefes policiales extremen las medidas de control de la actuación de sus subordinados en los operativos policiales que ejecutan diariamente nuestros carabineros y nuestro personal de investigaciones. Y eso no tiene un tono admonitorio ni un tono de amonestación. La frase de que se le había llamado enérgicamente la atención al general Stange tiene esa interpretación admonitoria que usted dice que no quiso darle, pero así sonó, diga. También sonó complicada la versión que usted dio de la reunión que había tenido con el comandante en jefe del ejército. Ahí se dijo que era una reunión reservada, que usted había dado a conocer lo que se había hablado. Yo le pregunto si también no entra en este mismo límite de lo, no diré respetuoso, pero complicado, para que las situaciones no sean tan fluidas entre los dos poderes, entre el poder militar y el poder civil, que usted dijera que había que evitar situaciones bochornosas. El comandante en jefe tenía que avisar sus viajes y planificarlos de un modo que le evitara situaciones bochornosas a él y al país en el futuro. Bueno, perdón, Raquel, ¿sí? Poder militar es una expresión que no tiene correspondencia legal ni constitucional. Correcto. No hay poder militar. Hay un poderío militar que tiene Chile, que son sus Fuerzas Armadas. Pero poder militar, así como se habla de un poder civil, no corresponde. Yo estoy usándolo en una forma periodística, no naturaleza. No legal. Pero es que es muy importante hacer la aclaración. Aquí no estamos viviendo en una situación en que hay un poder militar, un poder civil y otros poderes, no. Aquí hay una situación de poderes bien establecida en la Constitución. El Ejecutivo, que es el gobierno, un Parlamento, un poder judicial, y esos son los únicos poderes que existen. Hecha esa aclaración, volvamos al resumen que usted hizo. Hay poderes espirituales que son también respetados por muchos. Volviendo a las razones del conflicto, y ella su aclaración, que tiene toda la razón. Cuando yo hablo de un poder civil estoy hablando, y un poder militar estoy hablando de forma periodística y no de forma constitucional. Usted dijo que se había hablado de esto para evitar situaciones bochornosas en el futuro respecto a los viajes y también del caso del espionaje y el contraespionaje, que se esperaba que el ejército tomara en la práctica la misma decisión que había tomado el gobierno al sacar al director de investigación. En el fondo usted estaba pidiendo la cabeza del general Covarrubias. Yo he dicho exactamente algo bien acotado, que es a ese respecto que la entrega de documentos de un ex informante de la CNI, como el subcomisario Arias, en enero a un oficial de Ejército, Dirección de Inteligencia Nacional, debió ser puesta en conocimiento
inmediato y oportuno de las autoridades pertinentes, comandante en jefe, ministro o presidente de la República, y que eso habría ahorrado muchas molestias y muchas situaciones como las que ha vivido el gobierno y el país y la comisión investigadora que está trabajando esa situación. Probablemente habría sido otro el panorama. Eso es señalado. Además he señalado otro hecho también de público conocimiento, que es de que a raíz del episodio que se denominó el año pasado el espionaje de Charlie y Pepe, que resultó ser efectivamente personal también de la Dirección de Inteligencia y ex-CNI, se señaló que existía prohibición absoluta de tomar contacto a oficiales o personal de cualquier tipo, todo tipo de contacto entre el personal de DINE con ex informantes de la CNI. Y el inspector Arias es un ex colaborador de la CNI, dicho por su propio abogado. Su propio abogado. Charlie y Pepe. Y esto establece una situación de responsabilidad respecto de instrucciones que no se cumplen, que en el ejército se tienen que hacer valer. Ministro, Charlie y Pepe, como han sido conocidos por la opinión pública, los que hicieron el espionaje el año pasado, ¿están todavía en servicio activo? Están en el ejército, sí, en servicio activo. ¿A usted le parece correcto? No están en DINE, pero están en el ejército. ¿Le parece correcto? Yo creo que no debieron haber permanecido, especialmente después de esta actuación y una situación de sanción disciplinaria que los afectó como producto del sumario administrativo del ejército. Confío que eso se logre en algún momento. Casos como que el general Parera, después de haber hecho el acto público de no pedir permiso para iniciar la parada militar, el caso del ejercicio de enlace, que en Buen Romance fue un acuartelamiento, la reacción del ejército frente a la comisión Cheque, todo eso, ¿no le parece a usted que corresponde, que justifica la expresión del diputado Jorge Chauson, que comentó hace unos días que en Chile las Fuerzas Armadas se mandan solas? No, yo no comparto la opinión del diputado Chauson porque eso no se demuestra. Incidentes en 2 años de transcurridos de gobierno democrático obligan a un balance global. No se puede ir a la incidencia porque es como una relación societaria o una relación de un matrimonio. No se hace una situación de la última incidencia o el último roce, sino que se tiene que hacer un balance de toda una vida o de todo un periodo en que se ha estado en contacto. Yo creo que el balance, y ahí por eso yo creo que hay que hacer un balance. Hay efectivamente hechos negativos, incidentes para mí, como los que usted ha mencionado, pero también hay un aspecto de haber positivo que es muy importante. Pero como hay un resultado desarrollo de todo profesional, si usted me perdona, Raquel, hay un desarrollo profesional de las Fuerzas Armadas continuado, sostenido y apoyado por la clase política, por el Congreso, por el gobierno a través de los presupuestos institucionales. Para resolver situaciones como la del coronel Espinosa, que está siendo juzgado por un asesinato de Orlando Letelier y que sigue también en servicio activo, lo de Charlie, lo del general Letelier, para esas situaciones es que el gobierno está queriendo cambiar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y poder llamar a retiro. El propósito principal de esa modificación es restablecer la facultad especial que tiene el presidente dada en la Constitución del 80 por el artículo 32, número 18, que manda que el presidente dispone los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar, como última pregunta, si los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas se oponen a esa reforma legislativa? Bueno, los comandantes en jefe pueden tener opinión negativa o positiva. Yo espero que tengan una, seguramente, de algún tipo de tal vez adecuación del texto. Están en una etapa de estudio. Ellos no han hecho público ningún rechazo perentorio de esa proposición. La historia de esta Constitución, de esa disposición del artículo 94, de la negociación del plebiscito, de la negociación de la ley orgánica, da para temas de conversación muy largas en el Congreso. Hemos dicho que se va a meditar todo esto, las instituciones están en ese proceso interno de reflexión y estamos sin duda alguna en una etapa en que lo que se interesa es que la majestad de la Constitución permanezca y se integre para que quienes gobiernen a partir de 1994 tengan todos los instrumentos que la Constitución dispuso
y que creemos indispensable para Pero consolidar. ¿y si lo rechazan? ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno? Perdón, en esa materia hay que aclarar inmediatamente. Los comandantes en jefe tienen opinión y la hacen presente al gobierno a través mío o directamente al presidente de la República, pero ellos no son colegisladores. Los únicos colegisladores en Chile son el gobierno y el Congreso Nacional. Yo le No agradezco. tienen posición de otra naturaleza. Yo quiero terminar diciendo nada más que una cosa. En este balance global hay que estar tranquilo. No, los incidentes no alteran el panorama general de un ajuste y de un funcionamiento adecuado de nuestras Fuerzas Armadas. La ciudadanía así lo percibe. Y cuando yo leo las encuestas de opinión que en Chile revelan sistemáticamente que los problemas que la ciudadanía identifica como propios de estos días, de los nuestros, es la pobreza, es la delincuencia, en algún momento fue el terrorismo, es la situación probablemente de déficit, de arrastre de otras áreas sociales, pero no veo que figure la preocupación de las Fuerzas Armadas como un factor de inestabilidad. Eso no existe y yo me confío mucho de que esa percepción ciudadana de un pueblo inteligente no es una mera creencia, sino que está basada en una percepción real de lo que son los hechos positivos que al final superan las incidencias de estos 2 años. Yo le agradezco mucho, ministro. Con ustedes la próxima semana con otro personaje de actualidad. Muchas Buenas gracias. noches. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. Luego presentaremos Al calor de la noche.